Shalom, bienvenido a ti, hermano, amigo estudioso de Torah. Bienvenido a nuestro tema 9 de charlas de café en Torah para la familia, que tiene como único propósito fortalecer la relación y la comunicación en la familia, que es el pilar de nuestra sociedad. Cada charla de café en Torah contará con la participación y ha contado con la participación de seleccionados expositores, expertos en consejería familiar, pastores y líderes de influencia, tanto en su comunidad y a nivel mundial. Ellos han sido de Nueva York, Texas, USA, Costa Rica, Venezuela, Colombia y México, que nos proveerán de buen alimento espiritual para cada uno de nosotros, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Elohim. Mateo 4:4. Y amada familia, da like, comparte esa transmisión para que llegue a más personas. No sabemos qué familia o qué vida pueda ser bendecida. Ayúdanos a compartir. Vamos a ver para quién podemos ser de apoyo en estos momentos. Y bien, para terminar con la serie de charlas de Café en Torah, contamos con la participación de un pastor de mucha influencia, muy querido y de mucha influencia en el medio, y que sus enseñanzas son poderosas. Él enseña la palabra y no solamente eso, sino que ejemplifica. Y con la sabiduría que nuestro Elohim le ha dado, muestra esa aplicación en nuestra vida diaria. A mí me encanta escuchar sus enseñanzas porque son muy prácticas para nuestras vidas. Bienvenido, Pastor Joseph Salazar, de HN Costa Rica. ¿Qué tal, hermana? Qué gusto poder estar con ustedes y un privilegio, ¿no? Estar en este espacio que veo que has estado ahí construyendo, compartiendo con varias personas y de verdad nos sentimos bendecidos y honrados de estar acá y agradecidos con toda la audiencia que ahí se va conectando y esperamos que sea un tiempo para que todo el mundo salga edificado, pero más que, yo siempre digo que se vayan con más inquietudes que con respuestas. ¿Por qué? Porque Eso. eso les puede ir por algo más allá de lo que hemos hablado acá, y eso es importante. Así que shalom a toda la audiencia, muchas bendiciones y un gusto estar acá desde Costa Rica para todos ustedes. Amén. Y al lado de su esposa, mi querida amiga Melissa Ramírez, trabajan duramente para el crecimiento del reino. Mis respetos, pastor, para ambos. Y por Amén, gracias. cierto, además ellos se encuentran entre todo el gran trabajo que hacen duramente, están transmitiendo un podcast por 40 días que es especial para este mes de Lul, ¿verdad, pastor? Sí, De claro, introspección. este mes Sí. es bien, bien clave, ¿no? Ya como muchos lo saben, mes de la misericordia, mes de ordenar nuestra alma. Y bueno, hemos estado trabajando en esto con un grupo de personas. Particularmente mi esposa y yo decidimos madrugar, así que estamos a las 5 de la mañana, hora de México, Costa Rica, para los que quieran estar por ahí viendo. Y bueno, ahí estamos todos los días que es posible. Hay unos días que no vamos a estar porque estaremos fuera también del país, pero sabemos de que ahí algunos hermanos estarán también cubriendo los espacios para edificar al pueblo, ¿no? Amén. Esos podcast de introspección y crecimiento espiritual, mis hermanos, les invito a conectarse. Pastor, gracias por aceptar la invitación. Y si me apoya con una oración para dar inicio, por favor. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer esta oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Rey. Gracias por todo este tiempo que nos das de vida, el deseo de poder seguir avanzando que tiene mi hermana, que tengo yo, que tiene mi esposa, que tienen tantas personas que se conectan para ser de bendición a muchas personas. Pedimos, Rey, que este tiempo sea un tiempo donde podamos reflexionar, donde podamos avanzar en el entendimiento de los planes eternos que hay para nuestra vida. Que todo aquello que hoy pudiera ser un estorbo sea removido y que quedemos con ese deseo de ir por más de tu palabra, más de tu presencia en nuestra vida y ser más luz en medio de estos tiempos donde hay tanta oscuridad que está creciendo, pero que tú prometes que brillaremos y nos levantaremos para ser un pueblo glorioso en Yeshua Mashiach. Así que gracias y oramos para que todo funcione súper bien.
las computadoras, el internet, toda la transmisión y aún a los hermanos que están allá que puedan interactuar con libertad para poder avanzar en este tiempo. En el nombre de Yeshua, amén, amén, amén. Amén. Y es bien importante la interacción porque también descubrimos cuáles son las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y de qué Claro, manera podemos ser apoyo y ser de bendición. Bueno, pues este tema que vamos a tocar esta semana es coherencia y provisión en el hogar. Excelente interesante. tema para nuestro pastor Joseph. Gracias, sí, de verdad que me la pusiste ahí en el punto de penal solamente para patearla, ¿no? Ah, sí. Y, pero sí, de Es verdad es que es un tema interesante y vamos a entrarle por ahí, ¿no? muy bien, pastor. Cuando nosotros hablamos de coherencia en el hogar, ¿qué es lo que estamos abarcando? ¿Qué estamos entendiendo por lo que es coherencia? Claro, es importante, bueno, primero conocer el término, ¿no? Como tal, que es la Así es. coherencia, no es la coherencia, ¿verdad? Que somos coherederos de la gracia de Mashiach, sino que Buen punto. realmente la coherencia, ¿no? Que es diferente. Entonces, ¿qué es la coherencia para nosotros? Es una cualidad interna, personal, que por nuestro estilo de vida o nuestra formación o el desarrollo de nuestra personalidad, hemos ido entendiendo que tiene que ser parte fundamental de nuestro ser. Entonces, es la forma donde nosotros, evidentemente, tenemos que actuar consecuentemente con nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros principios y nuestros valores. Es decir, tiene que haber una razón que conecte la lógica de lo que nosotros decimos creer o pensar o expresamos en nuestra vida como nuestro sistema de valores y creencias, inclusive nuestra emuná, por supuesto, tanto en el Eterno, en su palabra, en su Torah, y que esto vaya conectado, evidentemente, a nuestras expresiones de vida, a Amén. todo nuestro ser. ¿Y sabes cuál es el detalle importante, mi hermana? Que ¿Cuál, tenemos pastor? que aprender a trabajar no solamente nuestro hacer, sino Ujú. nuestro ser. Porque es muy fácil en este tiempo ocuparnos de millones de cosas, ¿no? Todos los días tenemos mucho que hacer. Y bueno, tú lo mencionabas, no, ahora estamos ocupados haciendo aquí, haciendo allá. Y claro, sucede, pero eso no es lo más importante. La pregunta es, ¿lo que haces, desde quién lo estás haciendo? No desde dónde lo haces, sino desde Ajá. quién lo estás haciendo. ¿Quién eres para hacer lo que estás haciendo? Y el problema es que nosotros Y tenemos, a partir de aquí la coherencia, ¿no? En nuestros claro, actos. claro, 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 tiene que estar conectada una cosa con la otra. El problema es que es muy fácil justificar el hacer para tapar esas áreas de nuestra vida donde no somos tan poderosos, tan buenos o que flaquean. Y es una conducta normal del ser humano de justificarse, decir, ah, no, pero yo hice esto. Sí, pero es que, ¿por qué lo hiciste? ¿O cuál es la intención? La palabra hebrea, ¿no? La cabana, ¿cuál es la intención por la cual tú lo hiciste realmente? Entonces, normalmente nos ocurre que vivimos en una distorsión, ¿verdad? De lo que realmente creemos o pensamos y terminamos experimentando en la vida o practicando. Y es importante ahí que seamos coherentes para poder Eso es muy trabajar. común. Ujú. Claro, es muy común que Dentro de la Torá, dentro de nosotros, sí, en el pueblo del Eterno, tendemos mucho a esto. Aprendemos, pero no practicamos, no somos coherentes entre lo que eh, decimos a lo que estamos haciendo, ¿no? No estamos generando esa conexión que bien comentabas, esa a actitud ver, que debe ser claro, lógica claro, como claro, consecuencia del fruto que nosotros damos de lo que hemos aprendido. así es. Porque, bueno, tú como educadora, ¿no? Pedagoga, que trabajas en Ujú. esta área, lo sabes. ¿Qué es más fácil? ¿Saber o ser? Ser. Bueno, realmente lo que es más fácil para mucha gente es llenarse de conceptos la cabeza, de códigos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. tú tienes estudiantes, ¿no? No sé en qué nivel trabajas realmente, pero sé que tienes estudiantes que dicen, ok, Ujú. tengo que hacer el examen y estudian para tener códigos en la cabeza, Sí, claro. ¿verdad? Terminó el examen y hay un reset. Ya no se acuerdan de nada, no sé, a los días, al tiempo, porque lo importante,
¿Cuál es lo importante en la mentalidad de estas personas? El resultado. Y esto Hoy pasa mucho vivimos, con los chicos en universidad. claro, claro, Aprenden, claro, estudian para aprender, nada más para pasar el examen, después salen de la universidad y no saben ni cómo ejercer, ni no se acuerdan de nada, y le hubiera echado más ganas a esta materia. exactamente. Y ese es el detalle. La pregunta es entonces, bueno, eso es lo que vivimos hoy todos los días. Vivimos en una sociedad resultadista. Y Sí, el resultado de tengo una todo casa, rápido. el resultado de quiero un carro, el resultado de que tengo dinero, el resultado de que me vean, qué sé yo, en TikTok, que estoy muy cool, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan una falsa manera de ser y nos volvemos incoherentes muchas veces en lo que tal vez debemos realmente vivir porque es lo que decimos creer, pero ahí es Exacto. donde venimos en una distorsión. Pero, Entonces, con ujú, lo que estás diciendo, ya la coherencia es un ejemplo, ¿no? Es claro, transmitir con el ejemplo. claro, claro, claro. Y eso es muy importante. De hecho, estaba conversando con una familia que tiene una situación y digo esto, bueno, guardándome obviamente la integridad de esta familia, pero es algo muy Ujú. sencillo. Ellos están preocupados porque su hija le está poniendo más atención a ciertas personas que aparentemente son de mala influencia que al consejo que ellos le dan. Entonces, ¿qué sucede? Hay una frustración, tratamos de imponer cosas y más bien alejamos más a la hija. Y yo le decía, a Exacto. ver, ¿qué es más importante? ¿La hamburguesa esa que viene en una cajita que no es tan feliz, más bien es triste? ¿O esa hamburguesota que puede costar como $10 y es bien jugosa? ¿Cuál crees que le gustaría más a ella? Y ellos sin Pues pensarlo depende del dijeron, sistema no, de valores, ¿no? claro, pero ellos dijeron inmediatamente, no, sin duda la grandota, porque aquella Ajá, no sabe nada, sabe puro cartón, ¿no? Y yo le dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que preocuparse de hacer la hamburguesa de $10. ¿Qué quiere decir exactamente. eso? Que tienen que provocar esa ricura en el ambiente del hogar. Eso que ustedes dicen creer, yo creo en el Eterno, creo en Yeshua, yo creo en su palabra, ok, vívelo, porque Él prometa que este camino es un camino de prosperidad. Él promete que lo que hagamos de acuerdo a su voluntad nos hace bien. Pero ¿qué es lo que Ujú. pasa? Que decimos amén por un lado, pero somos como aquel personaje que decía sí, por dentro estaba así, ¿no? Entonces, realmente somos incoherentes. Entonces, ¿cuál es Sí, nuestro trabajo? Preocuparnos por realmente demostrar nuestro estilo de vida en que aquello que hemos creído funciona. exactamente. Y esto tan aplicable a nuestra familia, principalmente. Empezamos con el núcleo de la familia ahora. Vamos a continuarle con ese núcleo de la familia. Y en Claro, este núcleo estamos generando esas, bueno, tanto a la Keilah como en el entorno en que convivimos, como con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. Si no hay esa coherencia, se genera una contradicción. así es. em, que genera confusión, ¿no? Y genera dificultades en el seno familiar. Claro, así Entonces, es. nuestros hijos pues ya no encuentran esa coherencia que le da sentido y un sentido también de pertenencia, ¿no? Y de, bueno, ¿dónde me encuentro? Sin hacernos esa pregunta, los hijos es, ¿dónde estoy? ¿Qué Así es. hago? ¿Para dónde jalo? ¿No? Así es, así es. Yo recuerdo que yo creía que mi papá era como Superman y que mi mamá era como la Mujer Maravilla. Cuando llega una etapa de como que ya uno tiene cierto razonamiento, yo decía, no, no me gusta lo que hace mi papá, no me Sí, gusta lo que hace mi mamá, y empezamos a tener una crisis de esa conexión con los padres. Porque, a ver, a los padres de nuestras generaciones anteriores, de repente les enseñaban a que no podían enseñar debilidades, ¿cierto? A que no ¿cierto? podían enseñar que cometían errores, no podían nunca tener ese grado de humillación frente a los hijos. ¿Y qué sucedía? Que estaban como en un pedestal que luego se nos caía porque empezaba a tambalear un poco esa imagen que nosotros teníamos. Y no es un asunto de que los deshonramos, simplemente que cuestionamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona es coherente, es también transparente. ¿Por Exacto. qué? Porque se vuelve confiable. Eso es importante. Y permite
que las personas que le rodean puedan llegar a confiar en ella. A ver, ¿en quién confías tú realmente? En aquel que tú dices, wow, es como un personaje de película, ¿no? No se le ven defectos, o aquel que dice, mira, yo quiero decirte que yo me equivoco, que yo también cometo errores, que yo también me pasa esto. Por ejemplo, uno como un líder de una congregación, etcétera, uno confía más en la gente que llega y te abre el corazón y te dice, Roe, pastor, estas son mis debilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya tú sabes en qué ayudar a esa persona o a qué atenerte, porque ya lo has Exactamente. conocido. Pero una persona a ver, se cree tan sobrenatural que no deja campo para el ruaj en su vida, no, entonces uno anda así, ¿no? Como que no, la Sí, cosa no funciona bien. Entonces, es- yo creo que parte de la coherencia es reconocer que nosotros somos tan naturales, que el único que puede ser sobrenatural es en nosotros, Yeshua. Y amén. por eso Así hace tenemos, unos días, perdón, sí, que fue, no fue hace unos días, fue precisamente el día de ayer. Estaba en un curso con maestros y recuerdo que la directora nos preguntaba, bueno, a quién consideran ustedes como su superhéroe? ¿O a quién consideran como esa persona a la que ustedes admiran? Ya sea un artista mencionaba o esto o el otro, ¿no? Y no escuché a ningún maestro que mencionara a un artista o que mencionara a una persona lejana. Todos dijeron, mi padre, mi madre, un hermano, alguien con quien tuvieron un contacto y que impactó fuertemente en sus vidas. claro, Eso fue lo que mencionaron, porque hubo una coherencia. Si así bien es. no fueron perfectos, hubo una coherencia en lo que necesitaban en ese momento que trascendió en su vida. Qué interesante, ¿no? Porque realmente Sí, eso es un punto muy alto. Y eso es lo que nosotros como padres, en el caso nuestro, que somos los que tenemos que echarle ganas ahí en el hogar y ordenar muchas cosas, es que realmente seamos ejemplo de que, a ver, queremos ser perfectos, pero reconocemos que hay un camino para eso, que nos exacto, podemos equivocar, que podemos fallar, que disfrutamos el viaje hacia ese lugar de ser como Yeshua es y podemos enseñarlo con nuestra vida. Pero la clave es también aprender a abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los dos últimos pasajes del libro de Malají, capítulo 4, dice, Él enviará en los posteros días a Eliyahu, el profeta. Y siempre nos preguntamos, ok, ¿y cómo va a venir y cómo va a aparecer? Y hay muchas teorías y muchas posiciones con respecto a ese tema, si es una profecía mesiánica o no. Pero lo que a mí me interesa es que dice, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sea que yo venga y era la tierra, ¿verdad? Por una circunstancia donde hay un caos en esas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El padre tiene que aprender a hacer eso, abrir el corazón a sus hijos. Si tú como padre excelente punto. haces eso continuamente, desde que son Ujú, pequeños, tú te ganas el derecho de que ese hijo confíe en ti. Te ganas el derecho de que cuando vienen a golpear las tentaciones de la vida, ese hijo no va a ir a preguntarle al amigote o a cualquier persona ahí en la calle, ¿qué sino va a que va a ser? regresar al Ujú, hogar y va a decir, me está pasando esto. Si nosotros construimos eso, vamos a ver ese resultado. Pero si padres que nunca lo hicieron o lo empezaron a hacer y lo perdieron en el camino, empiezan simplemente a abandonar esa conexión en la conversación espiritual en el hogar, ¿qué es lo que sucede? Los hijos van a cerrar su corazón y nunca se van a volver. Y es importante que nosotros aprendamos a esforzarnos en esta área, de abrir nuestro corazón, exacto. de mostrar quiénes somos realmente y enseñar a nuestros hijos que tal vez no estamos como tenemos que estar, pero queremos esforzarnos y que creemos en un sistema de valores, de creencias, de ética, de moralidad, que es nuestra palabra, la Torá, y que nos queremos ajustar a ello y que nos esforzamos todos los días por lograrlo y que podamos estar hablando de las cosas que a veces no están bien para poder estar coherentes. Y Y eso es qué muy importante. complicado es para los padres abrir el corazón a los hijos, Claro, porque sentimos
que perdemos la autoridad delante de ellos. Y más en los tiempos, en tiempos anteriores, ya ahorita es mucho más fácil abrirnos a nuestros hijos. Así Pero es. antes, qué difícil era. El respeto al padre, sí, le hablas de usted. Yo he visto muchos hijos que todavía le hablan de usted a sus padres, pero también el padre ha abierto el corazón a ellos. Ujú. Y hay respeto, ¿no? Y sigue el respeto con el usted, aunque, bueno, cada familia lo aplica diferente. Pero ese sentido antes de autoridad, de que yo soy el que mando y aquí pues se hace lo que yo digo y no se abre el corazón para saber con quién estás. Y como bien dices, pastor, buscan después el consejo en otro lado. Y yo creo que la Torah nos sugiere que nuestros hogares deben ser un santuario. Hace unos días lo leía, un pequeño santuario en miniatura, un lugar en donde nos podamos elevar y donde haya santidad. Y ya nuestra conducta pues va a determinar el logro de ese objetivo, ¿no? Así es. No, muy bien, y claro, es que el hogar es para eso, ¿no? La Ujú, familia es para eso, un lugar donde las operaciones del Eterno tienen que ser comunes. Y eso es algo que tenemos que provocar y tenemos que trabajar y nos tenemos que esforzar, pero tenemos que, especialmente en este tiempo, como el mes de Lul, ¿no? Que ujú. entramos en esa reflexión de que tenemos que ordenar, qué bueno que podamos cerrar cuentas, ¿no? Y empezar a hacer un balance de nuestra vida y empezar a tener una honesta práctica de dejar de justificar nuestra manera de ser, dejar de justificar nuestra carnalidad por decir, es que yo hago tanto, es que yo trabajo tanto, es que yo así, aquí soy el que pago las cuentas, es que aquí yo soy el que siempre me esfuerzo y trabajo tantas horas y yo siempre limpio la casa, y yo siempre estoy acá. No, deja de justificarte con eso y empieza a reconocer Exacto. si hay una mala manera de ser. Y Romanos, bueno, el texto que a mí me gusta más, perdón que te interrumpa, es no, no pasa nada. Romanos 12, del 1 al 2. Yo siempre hablo de eso, Romanos que 12 del 1 dice, al 2. y te lo digo con los de memoria, dice, por las misericordias, dice Rab Shaul, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y hay tres Amén. versiones. Esto es vuestro culto racional, esta es su verdadera adoración, esta es su práctica diaria, dice otra versión. Así que todos los días yo tengo que tomar esas cosas de mi vida que yo sé que no están cambiadas y decir, Rey, aquí están, ¡pah! Las mato, te las entrego, las sacrifico. Hay sacrificios en la brisa de Shah, claro, el del sacrificio de la carne. Hay un sacrificio Exactamente. que tenemos que hacer constantemente. Y dice el verso 2, entonces sométanse a la renovación del entendimiento. Hay otra versión que dice, cambien su manera de pensar y su manera de ser. ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser? ¿Por qué no cambiamos nuestro entendimiento? Porque Ujú. no queremos morir. Nos resistimos a morir. Y todos Y la necesitamos. comodidad también, ¿no? La comodidad y se me fue la palabra, el estado de confort en el que nos encontramos. Claro, porque a ver, si Yeshua te dice, ¿quieres seguirme? Dale, niégate y muere. Ujú. Esos son los requisitos para seguirme. Pero nosotros creemos que estar detrás de Yeshua es como ir detrás de Messi o ir de Cristiano Ronaldo. Si juega bien, me gusta, si juega mal, hablo mal de él y ya no me comprometo y así es, ¿no? Hay mucha gente así, Exacto. que no son seguidores de Yeshua, no son verdaderos discípulos, son fans de un club religioso, espiritual, lo que sea. Pero un Buen verdadero, punto, fans de un club. claro, ¿cómo son los fans en un equipo? Mientras el equipo está bien, saltan y brincan y todo. Cuando está Danza y mal, con las cosas tiran por ahí. basura Ajá. y hablan mal de ellos, ¿sí? Pero realmente seguir a Yeshua requiere morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, y ahí es donde lo que está aquí en la cabeza se empieza a acomodar, porque nos Exacto. damos cuenta que tenemos modelos mentales. Tú decías esa zona de confort. ¿Por qué estamos en una zona de confort? Porque hemos tenido modelos mentales que han estado siendo alimentados por años y ahí estamos tranquilos. Nos da miedo Exacto. salir nos da temor salir de ese lugar y Es expandir nuestra vida hacia nuevas posibilidades.
Y esos modelos mentales creados ya sea por la cultura en donde nos encontramos, por patrones familiares o que recibimos en el entorno donde la influencia, vamos, es el medio donde estamos en influencia. Claro, ¿Qué es nuestra influencia? precisamente eso es lo que alimenta los modelos de pensamiento. Exactamente. Primeramente, como dices, la crianza, tu historia personal, la cultura, la idiosincrasia, la biología. Y eso es La algo que yo biología. ataco mucho de alguna forma, ¿no? Porque Ujú. mucha gente me dice, no, pero es que yo soy bien costarricense, ¿no? Dale, Ya pues, sé. quieres ser pueblo, si quieres ser pueblo en Yeshua, ¿a qué no sabes? Tiene que morir ese costarricense, tiene que morir el mexicano, tiene que morir Así el es. carnal y aparecer el espiritual. Entonces, ese es el desafío que todos tenemos. Es un desafío. ¿Y de qué forma, como cabezas de hogar, podemos generar esa coherencia en la familia, pastor? Bueno, es empezar a ser modelo, simple y sencillo. Queremos ver que los hijos hagan las mismas cosas, tenemos que trabajar en nuestro modelaje. Y eso es claro. Ellos no hacen lo que nosotros les decimos. Ellos hacen lo que a nosotros nos ven hacer. Y así es, tal cual. O sea, si Ser ellos esos quieren, modelos para imitar. eso es todo. Trabajar en el modelaje. Y yo te cuento, y lo he dicho varias veces a nivel de testimonio personal, cómo estábamos en una situación con uno de nuestros hijos, ¿verdad? Que estaba bien indispuesto, ¿no? Con los temas Ujú. espirituales, el congregarse, el servir, no quería saber nada por las tonterías que uno hace como pastor en un sistema religioso. Nosotros teníamos una congregación que hacíamos muchas cosas, muchas agendas y, bueno, si hoy hacemos cosas, antes hacíamos como 10 veces más, ¿no? Pero estábamos más enfocados en eso. Ujú. Mi hijo empezó a sufrir las malas actitudes y decisiones que tomábamos y empezamos a perderlo. Un día llorando, ya cuando empezamos a abrir nuestros ojos a la Torá, empezamos a guardar, bueno, yo no guardaba el Shabbat, yo celebraba el sábado, Ujú. hay una gran diferencia. Entonces un día al Eterno, yo llorando al Sí. Eterno por mi hijo, le decía, ¿cómo voy a cambiar a mi hijo? Y él me decía, tú no lo vas a cambiar, yo lo voy a cambiar, pero para que él cambie, tú tienes que cambiar. Y yo dije, ¿pero qué quieres que hagas? Y ahora estoy aprendiendo esto, y ahora bajé de las revoluciones y ya quiero entrar en otro sistema. Y él me dice, tienes que guardar el Shabbat. Y yo decía, ¿pero qué significa eso? Bueno, ahí entendí, aprendí, me conecté con la familia que estamos hoy y empezamos a hacer las cosas diligentemente, en lo personal. Amén. No pasó ni un mes y nunca habíamos celebrado antes de eso la apertura de un Shabbat, ni siquiera sabíamos cómo se hacía, ¿no? Pero veníamos precisamente de la ciudad principal acá de nuestro país hacia nuestra ciudad y él nos llama, eran como las 3 de la tarde, y nos dice, ¿por dónde vienen? Y dice, bueno, ya vamos para la casa porque tenemos que celebrar, etcétera. Él no estaba celebrando, pero nos dice, ¿saben qué? Ya tengo la mesa lista. Wow. Y yo digo, wow, ¿qué Amén. pasa acá? Y desde ahí empezó a servir, se compromete, hoy hace muchas cosas en aquel lado. De hecho, se levanta tempranísimo en Shabbat, el día sábado, y se va temprano a hacer muchas cosas para preparar todo. Nadie le ha dicho que lo haga, pero él ha tenido un despertar. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros como padres modelamos, ellos empiezan a reaccionar positivamente a eso. Entonces, tenemos que cambiar en ese sentido. Exacto, porque ellos copian lo bueno y lo malo y las cosas las absorben y las reproducen. Hasta las frases que decimos, bueno, ¿de dónde aprendió eso? Nuestros gestos también los Así es, reproducen. Los hijos son nuestro espejo, ¿no? así es, Y las conductas, la forma de comportarse, los microgestos que a veces no notamos, ellos ya saben, incluso y nosotros de ellos, si están así es, enojados, si están contentos, si nos están mintiendo en lo que están diciendo, si le están pasando mal, aunque pongan buena cara, nos damos cuenta. Y son los que nos enseñan, mira, esto no está bien, aquí estás fallando. Incluso hasta te lo dicen. Y cuando te lo dicen es bueno porque eh, choca y te hace pensar en qué es así lo que es. estoy haciendo y de qué manera debo de cambiar.
y mejorar Sí. esa área. Y esta generación tiene una característica. Es una generación que tú no puedes manipular, ni tampoco, ni Sí, tampoco puedes engañar. Porque, a ver, a nosotros nos engañaban con cualquier cosa porque, qué sé yo, por ejemplo, Europa estaba a años luz de donde vivíamos, ¿no? Para ellos el mundo es así. exacto, El conocimiento está al alcance de un celular. Y ellos, si algo no toleran, y lo vemos inclusive en las redes sociales, es la hipocresía. ¿Por qué? exacto. Porque, por ejemplo, muchos influencers que salen ahí dando una imagen, manteniendo un estilo de hacer ciertas cosas, cuando se nota o sale a la luz algo que no es congruente, que no es coherente en lo que ellos hablan por ahí y viven en lo personal, y eso estalla, esa gente vive un linchamiento por redes sociales. Y eso Exactamente, es lo que ellos reconocen, vemos hoy en día en ellos, porque ellos no toleran esa hipocresía. Y nosotros no podemos ser hipócritas como padres. Por eso la coherencia en nuestra vida nos va a ayudar a, como tú dices en este tema, a proveer realmente lo que el hogar necesita. Primeramente en lo espiritual, evidentemente. En lo emocional, sin duda alguna. Lo financiero, lo económico, claro, llegará. Pero eso es un efecto colateral de un estilo de vida congruente, coherente, acorde exacto, a lo establecido en la Torah. exactamente, pastor. Entonces, em, pues vamos avanzando en esto y ahora hablamos de lo que menciona respecto a la provisión. Y aquí como padres, pues somos proveedores, ¿no? Y esa coherencia, em, nos mencionas hasta dónde alcanza la coherencia en el hogar y hasta dónde alcanza la familia. ¿Y Bueno, cómo es que podemos como padres aplicarla exacta para que se vea reflejado en el entorno que llevamos? sí, bueno, tenemos que ser prácticos Ajá, en nuestro estilo de vida, ¿no? Tenemos que aprender, por ejemplo, ser coherentes en el ejercer autoridad. O sea, si nosotros no sí, somos coherentes en eso, verdaderamente empezamos a tener muchos problemas. Y en esto se requiere, sin duda alguna, el trabajo en equipo, padre, madre, eh, cuando en el mejor excelente escenario punto. están los dos, o que la mamá o el papá estén muy claros en cuáles son las reglas y no estarlas quebrando así nomás por cualquier situación o poner diferentes niveles de compromiso en el hogar de algunos sí, otros no, o como dar algunas preferencias. Bueno, esos detalles tienen que trabajarse muy claramente. Y Excelente punto. Ajá, uno de los problemas en ese tema de la autoridad es que se pierde la comunicación. Y para tener una autoridad bien definida, hay que estar en constante exacto. comunicación. Hay Porque de algo que esta yo, manera los hijos se dan cuenta de qué está pasando en el hogar y cómo se llevan hasta mis padres, ¿no? claro, Y claro, cuál es el claro, sistema de valores que ellos están imponiendo. claro. Y doy un ejemplo con algo que Mostrando. está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Ujú, Eh, y no quiero hablar de preferencias políticas, si te gusta o no te gusta un presidente, pero por ejemplo, un presidente como el de México, como el de El Salvador, como el de Costa Rica hoy en día, y algunos que hay por ahí se han vuelto estrategas de la comunicación. ¿Qué hacen todos los días? Hablar, 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 hablar y rendir cuentas y decir lo que mm, están haciendo. Y eso trae confianza, así como lo oyes. Siempre habrán detractores y posiciones contrarias, pero esa estrategia de comunicación, de estar hablando, de estar por redes sociales. Por ejemplo, acá en mi país, hoy hay una campaña atroz contra la presidencia porque él no está alineado con los intereses de siempre, ¿no? ajá, Entonces, las cosas buenas que hace nunca las publica un noticiero, las cosas malas siempre las publica. Pero entonces, hoy ya no dependemos de un noticiero para estar comunicados. Entonces, hay tantas exactamente. cosas que se están dando para comunicarse. Entonces, lamentablemente en esto fallamos mucho y yo me pongo ahí también, que tenemos que aprender a sentarnos, a poner las cosas en la mesa, a hablar, y no suponer Eso, la no suponer. suposición. Escucha esto,
y a los que nos están viendo por ahí, la suposición mata la relación. Ah, sí. En todos lados, la suposición. Claro, Qué entonces, por importante. ejemplo, a ver, Ajá. ¿qué pasaba cuando las finanzas no caminan bien, no? El papá supone que todo el mundo le tiene que entender que él gana un salario X y que Ujú. no le alcanza. Pero los hijos no saben, porque nunca saben lo que gana el papá. ¿Cómo son conscientes de que no hay que gastar tanto la luz, que tenemos que reprimir algunos gustos o placeres, que tenemos que ordenar nuestra economía? ¿Cómo lo sabemos si nunca hay una conversación de ese tipo? A ver, ¿cuántos realmente sabían lo que ganaba su papá cuando eran niños? ¿O cuántos hablaron de esto con sus padres cuando eran adolescentes? ¿O cuántos Exacto. aprendieron a manejar recursos financieros de sus padres? Porque ellos nunca les decían cómo estaban las cosas. Entonces, esos detalles no nos ayudan a crecer y a mantener No hay ese ambiente de reglas. confianza, ¿no? Ajá. Exactamente. Y Entonces, qué no debemos de hacer, pastor? Que ya nos mencionaste algunos puntos, pero en particular algunos puntos que como padres no debemos de hacer. ujú. Bueno, no podemos perder el equilibrio Mm, precisamente en ejercer la autoridad correctamente, porque esto ujú. es coherencia, ¿no? Y tenemos que aprender a manejar esto con una autoridad moral, no con autoritarismo, pero tampoco con la permisividad. Es decir, hay que tener un balance en la autoridad. Y a ver, y esto es importantísimo, si tú no le dices a tu familia, por ejemplo, esto es lo que el Eterno, lo que Adonai espera de nosotros, pero tú estás diciendo, hagan esto, tal vez estás diciendo lo mismo, Exacto. pero no estás poniendo que el terma no es que a mí se me ocurrió que esto tenía que suceder, sino que es lo que Adonai quiere de nosotros. Entonces, ya tú no eres el viejo loco que le dice las cosas a los hijos de mala manera, sino aquel que conversas con tus hijos y les dicen, muchachos, ok, somos una familia que sigue a Yeshua, somos una familia que guarda Torah, y la Torah nos dice que así es como tenemos que actuar. Entonces, no, ahí lo que haces es poner claramente las reglas del juego. Lo que pasa es que Y cumplir, ¿no? Cumplir lo que decimos. como no se hablan estas cosas, siempre explotamos en el momento que las cosas malas suceden porque no estábamos previendo que esto tenía que solventarse viviendo conforme a lo establecido. Entonces, eso en primer lugar. Yo diría que en segundo lugar, tener que aprender a reconocer también cuando los hijos hacen las cosas bien, que a Oh, veces no lo vemos, ¿verdad? sí, Somos dados a castigar, pero no somos dados a reconocer o a incentivar. Y eso a veces es complicado. No estoy hablando de que tienes que darle las zapatillas de marca y no, simplemente es hacer sentir a tu hijo que sí, que va por buen camino, que lo está logrando y que tenga, eh, que pueda ver que está logrando los méritos y estos méritos realmente son reconocidos por sus padres. Porque cuando no, a ver, exacto. cuando no nos reconocen algo que lo hicimos muy bien y nos esforzamos, nos Duele frustramos. mucho. Sí, te Así es. frustras. Sí, yo también aún recuerdo esas cosas que te esforzabas por lograr algo y luego no te reconocían. No estoy hablando mal de mis padres, por supuesto, pero sí, el que te esforzabas tanto por lograr algo y de pronto no había ese reconocimiento, dices, ups, pues me sirvió, pero me hubiera encantado haber escuchado un hija, felicidades, estoy orgullosa de lo que hiciste, sigue adelante y te da ese ánimo para hacer más y más, y ser más coherente incluso, porque te generan una bendición y te están dando una provisión espiritual con sus palabras también, ¿no, Claro, pastor? así es. Sí, correcto. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Porque nos cuesta decir gracias, nos Sí, cuesta decir por favor. Y mi esposa siempre nos está diciendo, diga gracias, diga por favor, ¿verdad? Porque a veces estamos como que damos todo por sentado, ¿no? En el medio de la familiaridad.
damos todo por sentado. Y a veces eso es algo que tenemos que realmente trabajar primeramente con nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en la familia, yo lo veo así, ¿no? Es nuestro campo de entrenamiento, nuestro campo Exacto. de crecimiento en muchas áreas. Estamos ahí, sí, para equivocarnos, para corregir, para que cuando salgamos al mundo, salgamos bien bonitos, ¿no? Salgamos bien preparados. Exacto. Y estemos bien preparados con todas las herramientas, porque sabemos entonces, somos como un barco, ¿no? Que está repleto de mercancía, la parte física, moral, espiritual, social, y entonces ya tenemos nosotros que dar a los demás. Y por Así eso, es. como bien mencionas, la casa es el campo de acción donde nosotros nos tenemos que ejercitar. Pastor, saludamos para continuar Claro que sí, claro que sí. y ver los comentarios. Sí, sí, por favor. Tenemos aquí, ahorita tenemos conectadas, son 27 personas. Mitch García, bienvenida Maritza, saludos y bendiciones. Maribel Carrojas también, saludos y bendiciones. Brenda Montoya, shalom hermanos. William Brenes, shalom, shalom familia. Evelyn Sirias, shalom. Enedelia Valerio, shalom, bienvenido y bendiciones. Evelyn Sirias, Pastor Luis Serna, desde Texas. Nati Navarro, mi querida amiga pastora Melissa Ramírez, Esmilda Lazo, Shalom, Nati Navarro, Brenda Montoya, Martina Barrientos, bienvenida, mi amada hermana, Maribel, ya hablamos de Maribel, Angelita Sánchez, Sarita, Shalom, amada Mishpaha, que el Elohim de Israel los bendiga. Alice Calderón, amén, bendiciones. Estelita Hernández, bendiciones. Juan Cano Serna, Laura Bolaños, Alice Calderón, Bruno Pérez y bueno, otras personas que no alcanzo aquí a distinguir quiénes son. Pero si tienen algún comentario, algo que tengan que nos quieran aportar o quieran participar, porque bien, interesante lo que dijo el pastor hace cuando iniciamos. Aquí queremos que pregunten, que nos llenemos más de preguntas que respuestas, ¿no? ¿Fue la palabra, pastor? Así es, así es. Que salgamos con preguntas para seguir creciendo más, ¿no? Sí, con preguntas, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y yo vi, y mientras más preguntemos, más nos enriquecemos entre todos, ¿verdad? Ujú, Muy así bien, es. pastor, pues vamos a continuar y estábamos hablando que todo esto, el hecho de tener una coherencia en el hogar, es parte de la provisión, ¿no? Que nosotros estamos dando en nuestro hogar. Ujú. Y, pastor, cuando hablamos entonces de provisión en el hogar, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué vendría abarcando la provisión? ¿O qué es la provisión en el hogar? Bueno, la palabra simplemente, en su forma más básica, es eh, Ujú. tener lo necesario para alcanzar una visión. Por eso se llama provisión. Entonces, Tener provisión, claro, o sea, exactamente. ¿y qué es la Antes de, visión? ¿Qué es la visión? La visión es un lugar donde yo tengo que llegar. Es un lugar exactamente, en el futuro que yo tengo que alcanzar. Pero esto es muy importante. La visión la vivo todos los días. Es exacto. decir, es un lugar en el futuro que yo tengo que vivir en el presente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la meta que todos tenemos o debemos de tener como padres? La meta que todos debemos de tener como padres es ser como Yeshua. No es ser un buen padre. Ah, yo quiero Nuestro ser el mejor modelo, padre. No, no, no. Tú tienes que ser como Yeshua. Y esa es la meta de ser de un padre o una madre. ¿Cuál es la meta de un hijo? Ser como Yeshua. ¿Cuál es la meta de un profesional? Ser como Yeshua. Esa tiene que ser la meta. Ah, ser el mejor abogado. No, puedes lograrlo y va a ser un desastre, ¿no? sí, Pero si eres como Yeshua, lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque el ser abogado, o el ser mamá, o el ser padre, o el ser hijo, o el ser un roe, lo que sea, eso simplemente como el disfraz, ¿no? De este personaje que anda en este mundo haciendo la voluntad del Eterno. Pero realmente la meta nuestra es ser como Yeshua. Alguien murió ayer amén. y yo le decía a sus familiares, es que esa es la meta de la vida, llegar a la muerte. A la pregunta es cómo llegas. ¿Cómo llegas? Exacto.
Que ganando. recuerdan de ti, ¿no? Exactamente. Entonces, y ellos decían, qué bueno eso que nos dice, porque de verdad eso nos da paz, porque esta persona que murió fue un pastor muy entregado en estos territorios indígenas y de verdad se esforzó bastante y fue un modelo para su familia. Entonces llegó bien a la meta. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la provisión es eso. Todo lo que, los recursos, todas las cosas necesarias para llegar a ese lugar. Entonces, si tú Amén. no quieres ser como Yeshua, ¿para qué quieres dinero? Si tú no quieres ser como un padre como Yeshua, ¿para qué quieres tener autoridad? Exacto. Entonces se pierde el enfoque, se pierde el enfoque. Me hablaban de una persona atea que tiene mucho dinero, que era creyente, era hasta pastor en unas cárceles, se decidió ir a otro país, hizo millones de millones de millones. Y resulta que ahora eres ateo, no cree en nada. Y yo le dije, bueno, ¿a qué no sabes? Esa persona que no cree en nada está cumpliendo el plan del Eterno, aunque él dice que no cree. Pero quítale todo ese dinero, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas. Exactamente. Puede tener muchos recursos que llamamos provisión, pero él no sabe para dónde va en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo recurso, todo lo que es provisión, es para llegar a eso. Entonces, ¿cuál es la mayor provisión que nosotros tenemos que traer al hogar? Es el temor de Elohim. Amén. Ese es el Es mayor recurso para la provisión. ¿Por qué? Mira lo que dice el profeta Jeremías, Jeremías en el el 32, principio de la 39. sabiduría. Ujú. Sí, te escucho, 32, pastor. 39, por si lo anotas ahí en el chat. Nuevamente, Dice por así, favor. Jeremías 32, 39. Dice de esta manera, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Escucha bien eso. ¿Pero para qué? Dice, a fin de que siempre me teman Amén. para su propio bien y el de sus hijos. Y Entonces es un dice, temor reverente. claro, entonces, ¿qué dice la escritura? Él va a provocar que haya coherencia en nuestra vida, en nuestro pensamiento y nuestra conducta. Es decir, que estemos conectados bien. ¿Para qué? Y ese es el propósito. Para que me teman, para que hagan su propio bien y el de sus generaciones, el de sus hijos. Y este pasaje es bien importante, bien hermoso, ¿no? Está bien rico. Yo, honestamente, hasta ahora que me hablaste de este tema, lo encontré por ahí y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin entonces? Temer a Adonai. Temer a Adonai. Y temer a Adonai es tenerle miedo. Hay gente que dice, no, es respetarlo. No, no, es tenerle miedo. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, teman al que puede destruir su alma. No le teman al que puede dañar el cuerpo. Teman al que puede destruir el alma. Entonces, el temor, ¿qué va a hacer en nuestra vida? Un filtro que nos ayuda a cuidarnos siempre. Hace unos días me decía mi hijo Dani, porque le gusta mucho, estudia mucho la palabra. Decía, mamá, es que mientras más leo, más temor siento de Adonai. Ya no quiero seguir leyendo, pero a la vez no puedo dejar de leer, Es que porque cuando le es genera que ese temor reverente. es porque la gente no le teme porque no lo conoce. Exacto. No Así de puedes, sencillo. no puedes temer lo que no sabes, lo que no Así es. conoces, lo que nunca has leído, de lo que nunca te han enseñado, ¿no? Sí, Antes de oídas lo oíamos, pero ahora nuestros ojos le pueden ver. Y como así le es. podemos ver, podemos temer. Así es, correcto. Y bueno, con respecto a lo que dice este mismo pasaje, ¿no? Bueno, a veces nos pasa. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, lo que no deseo. Sí, Y el mismo Rab Shaul, Pablo, nos dice esto en Romanos 7, 18 y 19. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Dice, aunque deseo hacer lo bueno, no lo puedo hacer, no soy capaz. De hecho, me caigo, no lo hago bien, termino haciendo el mal. Pero yo creo que la gente se queda con la historia de Pablo en esa etapa de su vida. exacto, Pero tenemos que reconocer que eso fue una exacto. etapa de su vida. Porque después vino otra etapa donde él dijo, yo estoy con Mashiach crucificado en Wow, el madero, como usted le quiera decir. Ya no vivo yo, el Yeshua Mashiach, vive en el mí. que vive en mí.
Y esa es la clave. Cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros le tememos, cuando nosotros empezamos a reconocer sus caminos, queremos ser como Él, morimos a nuestro ser. Y cuando morimos, ¿sabes qué pasa? Perdemos nuestra capacidad de opinar. Uh, Yo siempre cuento una anécdota ah, también, ¿verdad? Porque yo soy ujú. así de contar historias. Un amigo que siempre vestía con las mejores marcas, nunca se ponía cualquier trapito, eran las mejores marcas. Él un día murió. Me avisaron y yo fui a verlo en la vela. Ya que no saben, yo iba pensando qué ropa le habrán puesto, porque esa era la distinción de él. Cuando yo llegué, ya estaba cerrado el sarcófago, ataúd, como le llamen, y yo dije, no, yo tengo que ver qué le pusieron. Y llegué ahí a escondidas, lo abrí y lo cerré. Y dije, esto que le pusieron, él jamás se lo hubiera puesto. ¿Por qué? Porque cuando tú mueres, hay otro que opina por ti. Cuando tú Exactamente. mueres, hay otro que decide. Cuando nosotros morimos, ya no somos nosotros los que tomamos la decisión, es el Ruach, es Él el que nos lleva. Por eso a Pedro se le dijo, a Kefa, hoy tú quieres ir donde quieras, ¿verdad? Porque él decía, no, yo voy contigo hasta las últimas consecuencias, yo voy hasta el madero. Y mira, 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 hoy tú estás diciendo eso. Era él el Tú que puedes hablaba. hacer lo que quieras porque eres como un joven, pero le dice así, llegará el día en que seas viejo. La palabra viejo quiere decir maduro. Y otro te tomará del brazo y te llevará donde tú no quieres ir. ¿Qué quiere decir eso? Que llega el tiempo donde nosotros maduramos porque nos hemos rendido y ahora no hacemos nada si no nos toma del brazo el Ruach para decirnos, ve por aquí, haz esto, haz lo otro y hacemos cosas que ni siquiera pensamos que algún día haríamos, pero son las que Recuerdo quieren. que lo que me platicabas hace un rato antes de empezar la transmisión respecto a lo que están haciendo ustedes em, de las casas, ¿cómo? Ciudades de refugio. Ciudades de refugio, exactamente. Cómo el Eterno va moviendo las cosas y todo lo está haciendo a su tiempo. Y en este mes de Lul, que mencionas que todo lo ha movido y Él ha hecho las cosas en el tiempo, que si bien lo llevaste por herencia, que fue un gran ejemplo por parte de tu padre, ahora el Eterno está permitiendo que esa obra dé su fruto. Claro, pero si tú me hubieras preguntado hace 10 años, ¿te vas a ir a meter a este territorio indígena a hacer lo que haces hoy? Yo hubiera dicho que no. Y de hecho le dije que no a muchas cosas que el Eterno puso en el camino. Hasta que un día dije, ya no vivo yo. Y hacer su voluntad es lo que le hace bien a mi alma. Y me dispuse, porque me han invitado muchas veces. Me dispuse, fue el peor viaje de mi vida. Ese día llegamos, nos tuvimos que meter a un río, subir el río casi de noche en una canoa que no mide ni casi 1 metro de ancho. Y llegamos a una parte donde el río no estaba tan profundo, nos tuvimos que tirar al agua, empujar la canoa, casi 2 horas caminando en el agua y llegar casi a las 11 de la noche a ese lugar a dormir, descansar, bueno, dormir en una tabla, literalmente. Y, y yo creo que ahí fue mi proceso de muerte, en este aspecto. No digo que he muerto en todo, ¿no? Pero en esta área empecé a morir. Pero ahí cuando morí le dije, Rey, yo estoy aquí para que tú hagas lo que quieras. Ahí es donde empezaron los planes a manifestarse y a revelarse. Y esto es lo que La tiene que ver en el hogar. donación de 500 metros, 500 hectáreas, ¿no? Para este 500 proyecto tan hectáreas para construir una ciudad tremendo. de Wow. refugio. Y el Interesante. Señor hizo el esfuerzo Claro, entonces, por ejemplo, me ha tocado hoy en día y la hacer, decisión de hacer las cosas. Ujú. claro, me ha tocado, por ejemplo, en pandemia, ¿qué hicimos? Ser sembradores, me tocó aprender a cuidar ovejas, ovejas físicas, ¿no? No las que se comportan como cabras a veces, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en todas estas cosas, aprender muchas cositas por ahí. Y yo jamás me imaginé hacer esas cosas, pero hoy entiendo que es que estaba provocando algunas cosas que el Eterno quiere hacer para los años que vienen, pero, y esto es aplicable en el hogar, o sea, cuando tú te rindes, cuando ya sueltas los guantes de boxeo, los pones en la mesa, tú ir a la toalla, no voy a pelearme más con mi familia, voy a construir, voy a hacer la voluntad de Adonai, yo no quiero estar peleando con mi esposa, con mis hijos, quiero ser coherente.
Entonces el Eterno te dice, ok, ahora sí puedo trabajar contigo. Ahora yo sí puedo hacer contigo algo. Pero a veces estamos, mira, amada, estamos a veces peleando tanto por el deseo que tenemos, por una posición, por un lugar, por un reconocimiento. No, tenemos que morir. Nosotros entregamos una red de iglesias, entregamos ministerio, entregamos muchas cosas y llegamos un día a decirle nos decíamos mi esposa y yo, ¿y qué más damos? Ya no tenemos nada que dar, ¿no? Ya lo hemos perdido todo. Y cuando ya no teníamos nada que perder, ¿a qué no sabes? Empezamos a ganarlo todo. Y lo que Wow. más ganamos fue nuestra casa, nuestra familia. Porque si no hubiéramos tenido esa pausa y empezar a morir en muchas áreas de nuestra vida, no hubiéramos avanzado a hoy tener y ver la misericordia de Adonai en nuestra vida. Y eso es algo que a mí me duele y yo clamo para que mucha gente pueda detenerse y tomar ese respiro y hacer ese reset y encontrarse con la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia es la oportunidad de Él ponerte a caminar en su camino. Es la oportunidad de que Él venga, así como el buen samaritano, y te sane con aceite, con vino, con palabra, con revelación, con su unción, con su ruach, y te dice, ok, te sano y te pongo a caminar en el camino correcto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que andamos Bueno, llenos de heridas, andamos sí. golpeados y queremos seguir haciendo, haciendo, haciendo y haciendo, porque esa es la justificación para tapar nuestras heridas. Y lo que pasa es que en el hacer dañamos, golpeamos, mordemos. Somos como el niño que lo mordió un perro y dijo, ahora voy a morder a un montón de gente porque a mí me mordieron ya y quiero contaminarlos con rabia. No, tienes que parar la rabia, tienes que parar la peste, tienes que detener la enfermedad de tu alma y decirle, Rey, estoy aquí en el camino perdido, necesito una recuperación, necesito que me levantes. Y tener ese tiempo fuera es importante, es necesario. Yo he tenido que vivirlo y decirle, Exactamente. Rey, ordéname, sáname, porque yo no quiero perder mi alma, yo no quiero perder a mi familia. Hoy yo tengo familia, hoy tengo un matrimonio, porque la misericordia me alcanzó. Amén. Yo lo único que me merecía, amada, es estar solo, destruido y sin nada. Es lo único que me merecía, pero la misericordia me alcanzó y me hizo ver que yo no podía seguir justificando en mi hacer lo que realmente tenía que cambiar en mi ser. Y hoy no me impresiona nada, hoy lo que hacemos, amén, pero no me impresiona nada, lo que yo quiero es disfrutar, estar con mi esposa y por eso me gusta estar con ella transmitiendo, porque yo digo, no, ya esto a mí no sé, yo ni tengo cara para esto y me va mejor cuando sale ella porque suben los likes. Entonces yo digo, "Oh, mejor que esté ella, ¿no? Sí, es una bendición esa Pero yo Melissa. preferiría quedarme atrás, pero la verdad es que mi deseo es ver que mis hijos alcancen lo que tienen que alcanzar. Y hoy yo estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para que Amén. ellos sigan un legado, sigan el conocimiento del Eterno, el temor de Adonai. Y no es fácil, no es fácil llegar a este punto, te lo digo. Hemos llorado, Exactamente. hemos pasado muchos mares, muchos ríos, y ya no nos hagamos en cualquier charco, ¿no? En cualquier vaso de agua, pero hemos tenido que aprender. Y yo Y porque vi esa ahora, palabra sí, perdón, pastor. sí, perdón. No, Sí, vi te decía que sí, ahora yo vuelvo a ver atrás y digo, bueno, si hubiera visto aquel Joseph hace años atrás, le hubiera dado unas cachetadas para que reaccionara, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido y por algo pasamos los procesos que tenemos que pasar, pero lo importante es que hoy tratamos de ser coherentes. No digo que lo alcanzo ya todo, estoy como Shaul, ¿no? Diciendo, tal vez no estoy ahí donde tengo que estar, pero sí te aseguro algo, ya no soy el que era antes. amén. Y lo importante, amada, es que aquí estamos para todos los días, hacer nuestro mayor esfuerzo, intentarlo, porque el logro, escucha esto, el logro viene de Adonai. Amén. Nosotros
Somos solamente ese instrumento que está puesto en sus manos. Y cuando ese instrumento se deja usar por buenas manos, tiene que dar un buen fruto. Somos herramientas, somos instrumentos, no somos más. Y como bien decías hace un rato de que luego queremos hacer una cosa, queremos hacer otra, vamos avanzando con heridas y con dolor y que eso lo vamos dejando a los demás, es cuando las cosas pues no funcionan. Tenemos que hacer un alto. Había un versículo que había recordado, ya van como 3 veces que quiero decírtelo y se me pasa y ya lo olvidé y al rato me acuerdo. Y ahí vendrá, Pero ahí vendrá. tenemos que dejar todo en manos de, tenemos que dejarnos y abandonarnos en sus manos, porque Amén. entonces todo va a empezar a funcionar en el hogar, en la familia. Encendemos ese fuego, estaba viendo por ahí que el hogar viene de hoguera, ¿no? De que ahí es donde se puede encender el Claro, fuego. Y así es, pues si ahí empieza el fuego en el hogar, tenemos la antorcha prendida para así llevarla es, afuera y dar más. así es. Y ya me acordé de ese versículo donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, pero es que en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, apártense de mí, porque no los he llamado a contender, no los he llamado a ir con heridas para lastimar a otros y buscar más y llenar más y llenar más gente y llenar más cosas. No es, ahora, ¿qué vas a hacer para mí? ¿Cómo vas a quebrar tu corazón? ¿Cómo Así vas es. a generar esa coherencia para que los demás crean lo que Ujú. tú estás diciendo y puedas generar realmente ese impacto que ahora estas nuevas generaciones necesitan, ¿no, Pastor? ¿Y qué consejo nos das para concluir con todo esto? Para concluir con la charla del día de hoy. Bueno, la realidad es que es importante alcanzar una meta suprema, ser como Yeshua, pero también eso nos pone en un lugar donde aprendemos a ser hijos del Altísimo, hijos de Elohim, hijos de nuestro Abba. Y ya que no sabes, la tierra no necesita más gente que diga que son roín o morín, pastores, maestros, profetas, apóstoles, lo que quieras decirle. El mundo no está necesitando eso. Dice Romanos 8 que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Ya que no sabes, en el reino nadie es profeta, ni pastor, ni vicearcángel, ni nada de eso. En el reino somos hijos. Y eso es algo que tenemos que aprender a ser hijos y acercarnos a Él como hijos y aprender la disciplina de hijos y amarlo como ese padre que nos endereza. Y cuando esa naturaleza se manifiesta, recuerda lo que dice la escritura, que nosotros, que las cosas viejas pasaron, ahora todas vienen a ser hechas nuevas. Nuevas, muchas nuevas. Esa palabra ahí nos habla de un concepto llamado kenosis. Y kenosis, que es un concepto obviamente escrito en griego, nos está hablando de una persona de otra generación, de otra genética. Es decir, muchos pensamos que venimos a Yeshua para que nos restaure a dónde? A la situación previa de nuestra caída. Perdón, gnosis viene de conocimiento. Exactamente, Sí, pero es tiene que correcto. ver también con la naturaleza de un nuevo ser. Ok. ¿Por qué? Porque digamos, a ver, si tú tienes un carro que quieres restaurar, un clásico, ¿no? Y tú dices, bueno, lo quiero poner como el día que salió de la fábrica. Eso es una restauración, no es ponerle pinturita y dejarlo ahí como un cacharro de colores raros, ¿no? Sino que realmente necesitas llevarlo al experto que lo va a poner como si salió de la fábrica. Entonces, nosotros queremos restaurarnos y queremos volver a ser la persona que éramos antes de la herida. ¿Me va a entender? Me dañaron. Sí, Ah, yo quiero restaurarme antes de eso que me pasó. No, esa no es la restauración. no La es restauración posible. es Ujú. quitar esa naturaleza humana, esa naturaleza caída totalmente pecaminosa y volver al origen, origen, el gen.
divino en nuestra vida. ¿Cómo éramos Gracia. antes de la fundación del mundo? ¿Cómo éramos cuando estábamos en la casa de nuestro Abba Kadosh en la eternidad? Eso es lo que tenemos que llegar a ser. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tiene que desaparecer este carnal y aparecer el varón o la varona que sí puede andar en la voluntad del Eterno, todo se empieza a acomodar, porque ya no peleas con tu carne. Y desde ese lugar entonces nosotros empezamos a experimentar una transformación. Y voy a atreverme a usar una palabra que uso mucho con mi gente, no la digo tan en público, pero tenemos que aprender a transmutar. Transmutar. Tenemos que dejar de ser lo que somos y ser totalmente diferentes. Una Es lo que tenemos. mutación, ¿no? Un cambio Así es. Tenemos que ser así como total. los X-Men. Unas Gente, mariposas, ¿no? exactamente. Y eso es precisamente el concepto de Romanos 12:2, de la metamorfosis. Y Exacto. mira qué interesante, aquí en Costa Rica hay un museo donde hay muchas crisálidas, ¿verdad? Muchos capullos. Yo aprendí algo que nunca me había pasado por la cabeza. Si tú ves esa crisálida ahí, que se ve así toda fea, ¿no? ¿Qué es lo que entra en la crisálida? Un gusano feo, horrible, ¿no? Exacto. Lleno de pelos, menospreciable, y se convierte en esa crisálida o en ese capullo. Si tú tocas con tu dedo ese capullo, ¿sabes qué pasa? Esa Se muere. crisálida se muere, porque tu sudor le transfiere tu genética. Ahora entiendo por qué sucedía eso. Donde yo vivía en México cuando era niña, tendía a hacerlo. Había capullo, los picaba y ya no crecían. Dije, ¿qué pasa? ¿Por Perdón, qué? esas mariposas. Pero eso pasa, yo no sabía eso, tal vez lo hice, no Yo sé. tampoco hasta ahorita. Y ahí nos decían, no las toque porque le vas a contaminar la genética. Wow. Nosotros estamos en una transformación porque debemos de cambiar nuestra genética espiritual, nuestra genética total, ser una nueva criatura. Eso es ser una nueva, eso es el concepto que nos dice, ser una nueva criatura. Y entonces ahí no podemos seguirnos contaminando con nada y ser realmente estas personas coherentes, conforme a la voluntad de Adonai, que hacen lo que tienen que hacer, que caminan en un propósito y que les va a ir bien, porque se van a convertir en esa gente que puede volar, que puede trascender, que puede ser hermoso. Y qué hermoso, ¿no? De verdad que podamos reconocer todo lo que tenemos que entrar a cambiar en nuestra vida. Y bueno, repito, no es que lo hemos alcanzado todo, estamos en el proceso, pero forcémonos, no nos conformemos. Ah, ya guardo Shabbat, no. Ah, ya tengo una Torah en mi casa, no. Ah, ya soplo chofar, no. Eso solo es el principio. Esos solo son detallitos, Exacto, pero exacto. no puedes justificarte con eso. Sigue hacia adelante. Si vives un Shabbat, es porque tienes que elevar tu alma a otro nivel, de Shabbat en Shabbat. Y no solamente es el Shabbat, es toda la semana. Para mí el Shabbat es todo el ciclo de la semana. ¿Por qué? Porque si 6 días trabajarás, uno descansarás. Ok, descanso ¿para qué? Para que los otros días ponga a hacer lo que tengo que hacer en otro nivel. Entonces, eso es importante y yo pienso que esperamos que muchas personas se animen a ser una Amén. generación de verdad, de impacto, de Que bendición, transmute. sí, que transmute. Creo que ya hemos alcanzado un nivel donde, bueno, ha venido el conocimiento, ha venido la palabra, ha venido la Torá, amén, qué bueno, pero ahora tenemos que demostrar que esto funciona, que esto es real, que esto es genuino y que nuestros hijos lo vean y que seamos los proveedores de una vida espiritual de altura, que seamos una generación de alcurnia espiritual, digo yo, de un nivel espectacular. Y alguien me decía, Amén. alguien me decía Amén. la semana pasada, yo espero que los hijos de mis hijos, wow, sean gente de otro nivel, porque a nosotros nos ha costado un montón de cositas, ¿no? Demasiado, Pero qué bueno que estas demasiado. Y generaciones que ellos nos... aprendan de esos errores para que ya estas nuevas generaciones que están entrando a la tierra prometida ya lleven Amén. otro gen. Amén, amén, así es. Pues no, Amén. echarle muchas ganas, esto se va a poner bonito, vamos a Amén. disfrutarlo y bueno, hay que reposar y ir tranquilos en el viaje, que el proceso que la palabra nos cruce todos los días y nos atraviese hasta lo más profundo
y nos separe las intenciones del corazón, para que el corazón Amén. realmente funcione como ese aparato, como esa tecnología espiritual que nos ayuda a conectarnos con lo eterno y dejemos todo lo carnal atrás. Amén. Gloria al Eterno. Pastor, gracias. Y cerramos con broche de oro estas charlas. Fueron 9 sesiones. Gracias por habernos acompañado y vamos a despedirnos de las personas bueno, de todos mis hermanos y la audiencia que se conectó. Gracias por estar aquí. Y vamos a ver quiénes más se conectaron y no hicimos mención. Paulina Olivia Valerio nos da un ejemplo en inglés y entre ellos nos hace mención de la obediencia, la desobediencia, lo que es vanidad. Yeah, Beauty of Money, es un poquito largo. Pueden leer ¿Me alcanza a ver? Ok, ya me fue un poquito la señal. Sí, Bien, sí, sí. Estelita Hernández, interesante, muchas gracias por el conocimiento, Estelita. Amén. Paulina Jeremías, Pablo Cano, Shalom, amada familia, Shalom, hijo, bienvenido. William Brenes, amén, amén, hermano. Sinaí Villagra, Doris Mayela Vargas y todos los que estuvieron conectados, mis amados hermanos. Jonathan Serna y los que no alcanzo todavía a ver por aquí. Que Elohim los bendiga grande y poderosamente. Y gracias nuevamente, Pastor. Saludos a toda la familia y gracias por este precioso ejemplo que nos acaba de dar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es lo que me encanta a mí de escucharte, Pastor. Siempre nos dejas algo muy bueno en el corazón. Amén, gloria al Eterno. Y bueno, aquí estamos siempre para servir y gracias a todos los que nos han acompañado. Deje su like para que esto siga creciendo y sea bendición a más personas. Y bueno, sigamos avanzando en el plan de Muná y de Shalom. Amén. Bueno, bendiciones, amada familia. Gracias, Pastor. Toda Rabá. Shalom, shalom. Shalom, shalom.